Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Hoy vamos a hablar acerca de esa frase que dice el apóstol Pablo. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. El mensaje, hermanos, es evangelístico y va dedicado especialmente a aquellos que aún no vienen a Jesús. Hay cosas que uno puede tener o encontrarse cuando oye el Evangelio. Y hoy vamos a hablar de este mensaje, dice la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Dios bendiga su palabra. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz, hermanos, es la palabra del Evangelio. Es la palabra de la historia de Jesús. De que Jesús fue y murió en una cruz. Es lo que los apóstoles, hermanos, hacían como el mandamiento directo que les dio Jesucristo antes de ascender al cielo, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La palabra de la cruz es la palabra del Evangelio, y nosotros hoy vamos a ver que el apóstol Pablo va a desarrollar algunos argumentos en una tesis que él va trayendo para los griegos. Habla griegos, los de Corinto eran griegos, y les dice, hermanos, que esa palabra para ellos es una locura, que Pablo para ellos está loco, que lo que él predica es una insensatez. Y el apóstol Pablo va a argumentar que al contrario, la sabiduría, la filosofía griega es una sabiduría de locos, una filosofía, hermanos, de gente que está enloquecida. Y él va a traer el argumento, hermanos, acerca de que para los griegos es una locura, pero dice, cita Isaías, donde dice, destruiré la sabiduría de los entendidos, y hoy vamos a hablar de esto. También, hermanos, él habla acerca del poder de la cruz, o sea que en la palabra de la cruz Dios manifiesta su poder. Allí está escondido un poder, hermanos, que no entendemos, pero cuando se predica ese mensaje, se cree y se obedece, entonces algo pasa en el corazón del hombre, de tal manera, hermanos, que los que eran pues no entendidos, no letrados, que eran ignorantes, comienzan a ser sabios. Y Dios comienza a hacer un cambio. Él habla de debilidad en fortaleza. Él habla, hermanos, de lo vil a la santidad. Que algo sucio y corrompido sea transformado, bueno, eso está en el mensaje de la cruz o en la palabra de la cruz. De ahí irradia poder. Y también vamos a hablar que la justicia de Dios, que Dios en un tribunal a sí mismo justifica al hombre a través de Jesucristo en una cruz, que Él es el Cordero de Dios, Él es el sustituto, y este es el mensaje que hoy, hermanos, vamos a compartir. El mensaje de la cruz. Es el mensaje que nos mandó predicar Jesús como iglesia. Y es el mensaje, hermanos, que seguimos predicando. Dice los versículos 19 al 21. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si tú te pones a razonar, hermanos, en la predicación del Evangelio, y si tú vas, hermanos, solamente con la razón, a lo mejor tú podrías decir lo mismo que decían los griegos. Es una locura, Pablo, que un hombre que murió como un criminal y entre criminales, un hombre que murió como un malhechor, un hombre que fue crucificado, que al predicar su muerte, que esa sangre que salió de su costado nos limpia y nos perdona, eso realmente es una irracionalidad. Para los griegos, hermanos, no podían ellos entender esto. Y es que realmente, hermanos, si nosotros solamente lo vemos humanamente, es una persona la que murió y eso es todo, su sangre cayó y no hay más. Pero, hermanos, dice el Pablo que Dios, hermanos, hizo que ellos enloquecieran, que Él ha enloquecido su sabiduría, su filosofía. Ellos, hermanos, están locos. Y ellos, como no entienden el mensaje de Dios, como no entienden el mensaje de la cruz, como no entienden al sustituto, les dicen, bueno, que el mensaje de la cruz es locura. Y entonces Pablo dice, ¿dónde está el erudito? ¿Dónde está el letrado, el hombre de letras? ¿Dónde está? Quiero verlo. Dios, hermanos, debatió y Dios, hermanos, hizo que ellos vinieran a la locura. Y luego dice, a Dios no le agradó traer la salvación a través de la filosofía humana. Por eso el apóstol Pablo, cuando en el 2:1 en adelante les va a decir, mis hermanos, mi predicación no fue basada en sabiduría humana. Yo no les predico de Platón, yo no les predico de Sócrates, de las grandes, hermanos, ciencias griegas. Yo no les predico de filosofía, yo les predico de teología, pero una teología poderosa, una teología que transforma y cambia al ser humano. Mi predicación no vino de humana sabiduría, pues yo me propuse, dice Pablo, a predicar entre ustedes solamente a este Cristo y a este crucificado. Ahí está solamente, hermanos, la predicación. Y para que vuestra fe y esperanza no estuviera en vana sabiduría, sino que fuera en Dios, en su poder, que Él salva y transforma a los seres humanos. La sabiduría de Dios es tan grande, hermanos, que dijo, tú dices que es locura mi predicación. Dios dice, tú eres el que estás loco, y a través de eso que tú llamas locura, yo voy a salvar al mundo y tú te estás perdiendo y hundiendo. Dice que ellos, los que no se salvan, que son, hermanos, los que no creen en el Evangelio, para ellos la cruz es locura, pero para nosotros es sabiduría de Dios. Dios, hermanos, es tan sabio que Él pensó, ¿cómo voy a salvar al pobre? ¿Cómo voy a salvar al rico? ¿Cómo voy a salvar al erudito? ¿Cómo voy a salvar al ignorante? ¿Cómo voy a salvar al académico? ¿Cómo voy a salvar al analfabeto? ¿Cómo voy a salvar a ese joven? ¿Cómo voy a salvar a aquel niño? ¿Cómo voy a hacer para salvarlos a todos? Por letras, por filosofía, algunos se van a quedar afuera. Pero si yo los salvo a través de la fe en mi Hijo, entonces todos, hermanos, los que puedan creer en el Hijo, pueden tener salvación.
Dice el versículo 22, hermanos, al 25, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, que aquí son los griegos, una locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es el mensaje de la cruz. Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Qué sabio es nuestro Dios, Señor. Allá vienen ahora los judíos y les predican acerca del Cristo que ellos rechazaron, que ellos crucificaron. Y realmente, hermanos, cuando Jesús estuvo entre ellos, no le conocieron. Y ellos le pedían señales, ellos le pedían milagros. Realmente los judíos y la tierra, hermanos, de Palestina, fue una tierra muy, hermanos, privilegiada. En ella llegaron infinidad de profetas, infinidad de hombres que hicieron milagros y grandes prodigios entre el pueblo. Y ellos estaban adictos, ellos estaban siempre buscando el ver para creer. Y cuando está Jesucristo y hace tantos milagros y le piden señal, ¿qué señal nos das tú para que creamos en ti? Y Jesús le responde: esta generación perversa, adúltera e incrédula no tendrá señal, sino solamente la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches debajo de la tierra, o bueno, en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches debajo de la tierra. Y entonces, hermanos, les da la señal. El Señor resucita. Algunos hermanos lo vieron la tumba vacía y no la creyeron. La piedra de los judíos fue Jesús, hermano. Jesús es la roca. Una roca, hermanos, que se puso enfrente de ellos y se cayeron, tropezaron. Jesucristo es una roca firme, hermano. Es la piedra angular. Y todo aquel, hermanos, que no vaya por fe, sino que quiere ir por vista y que quiere una sesión o una lista de milagros, va, hermanos, a caer en esta roca. Pero también dice que Cristo para los judíos es una piedra que desmenuza, que quebranta la roca. Todo aquel que no creyere en él, hermanos, iba a ser quebrantado, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, 3, 7 y 9. Cuando Pedro trata el mensaje de Jesús, que es la roca viva, la roca inconmovible de los siglos. El mensaje de la cruz, hermanos, Dios tiene una sabiduría donde Él la vierte y todo el que cree en Él puede ser alcanzado. El judío, hermanos, decía: esto es una locura. Y dice Pablo: no, es que Dios ya enloqueció la sabiduría del mundo. Son palabras locas, sin cordura, la filosofía, y por eso tú estás diciendo eso. Pero realmente Jesucristo, hermanos, viene a ser la sabiduría de Dios, viene a ser el poder de Dios. Y para los judíos, Jesucristo, danos señal, no hay señal, no hay milagros. La fe es creer sin ver. Ver, hermanos, no es tener fe. Tenemos nosotros que creer lo que no se ve y estar convencidos de lo que se espera, pero los judíos, hermanos, no desarrollaron esa fe y para ellos Jesucristo fue una piedra de tropiezo. Pero para un creyente, hermanos, en Jesús, esto es un misterio. Mira lo que dice el 2, 7 al 10.
mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, y que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cómo tú podrías explicar la expiación? ¿Cómo tú podrías explicar, hermanos, Jesucristo muriendo en una cruz y viniendo las tinieblas, viniendo el temblor, el velo rasgándose? ¿Cómo tú podrías explicar que en ese evento Jesucristo está llevando todo el peso del pecado de la humanidad? ¿Cómo tú podrías explicar que en ese cuerpo Él lleva todo el pecado sobre el madero y que por su llaga fuimos curados? Que Él, hermanos, es el que cargó nuestros pecados. Humanamente no lo podemos explicar. Es un misterio, hermanos, lo que allí pasó. Ni en el cielo ni en la tierra, en el aire. Allí, hermanos, donde el diablo tenía su potestad y su dominio, allí va el Señor Jesucristo y Él muere dando su vida por nosotros. Para nosotros es un misterio, hermanos, la muerte de Jesús, pero nosotros la creemos porque ahí está la sabiduría y el poder de Dios. Dice, hermanos, el versículo 18, en su parte última, y esto a nosotros es poder de Dios. Lo repite varias veces Pablo en estos versículos. El mensaje de la cruz, Dios muestra su sabiduría, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Es el lobo de Dios. Y el poder, hermanos, también está en Jesús. Para nosotros el mensaje de la cruz es un mensaje poderoso. ¿Y qué tanto poder tiene? Bueno, va a ser una lista de lo que los hermanos corintios eran. Y mira cómo empieza. Qué noble es Pablo, 26. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El poder de la cruz, hermanos, en la cruz tiene un poder para la transformación. La palabra transformación en el griego es metamorfosis y es, hermanos, la transformación del gusano en mariposa. No se parece. El gusano está peludo, está realmente, hermanos, en un aspecto repugnante. El gusano se arrastra. El gusano, hermanos, es un animal que va a experimentar una metamorfosis. Esa oruga se convierte, se mete en su capullo y después de un tiempo de proceso, hermanos, sale y se convierte en una preciosa mariposa. La mariposa tiene sus alas de multicolores. La mariposa, hermanos, puede cursar
y grandes distancias volando. La mariposa, hermanos, es uno de los ejemplares más preciosos que hay, que inclusive algunos hasta las coleccionan, hermanos. Disecadas. Y hay inclusive, hermanos, bosques donde se cuida a estas mariposas. ¿Qué diferencia, hermanos, el gusano a la mariposa? Es que experimentó una transformación, una metamorfosis. Y eso es lo que le dice Pablo. Lo vamos a poner en otras palabras. Hermanos, ustedes son bien pobrecitos, no tienen sangre azul, no vienen de un linaje real. Hermanos, ustedes apenas acabaron la primaria. Hermanos, ustedes no saben nada. No saben por qué se forma el arco iris. No saben ustedes nada de la ciencia ni de la NASA. No saben nada de astronomía. No saben nada. Pero Dios los ha escogido a ustedes. Le dice Pablo, no son nobles, no son sabios. ¿Sabes que nobles viene del griego, de familias reales, de familias adineradas? La nobleza. No son ustedes de eso. Pero dicen, ustedes eran necios. La cabecita, necio, definición muy coloquial, cabeza hueca. Porque así es, hermano, en griego, privado de entendimiento. No alcanzó a la repartición. Entonces, esa cabecita hueca, mira, eran bien necios, pero Dios los agarró. Y a través del mensaje de la cruz, mira, se hicieron sabios. Y ahora los sabios no pueden con tanta sabiduría que ustedes tienen. Además, ustedes eran bien débiles. Debilidad, hermanos, ahí tiene que ver con pobreza. Ustedes no tenían realmente grandes avances económicos. No llegaban ni al promedio de pobreza normal. Estaban debajo, subterráneos. Porque a ellos se les va a escribir en el 8 que su profunda pobreza, hermanos, esto significa ni un pan duro. Ustedes eran tan pobres, pero Dios los ha enriquecido en fe, que ustedes pueden ver y vislumbrar más allá de este mundo. No se quedan ciegos en él. Y ustedes saben que son peregrinos y pueden ser ricos en fe. Y dice, lo débil lo hizo fuerte. Un cristiano, hermanos, lleno del Señor, es un cristiano de fe y la fe es fuerte. Es un cristiano lleno de amor y el amor es fuerte. Un cristiano con carácter, el carácter es fuerte. Los frutos del Espíritu, hermanos, son frutos que dan un carácter de fortaleza. Y les dice también, hermanos, que ellos fueron transformados de lo vil. Allí están, hermanos, en los vicios. Allí están en el fango, allí están en las mentiras, en las drogas, allí están, hermanos, en el alcohol, sumidos, hermanos, es lo despreciado del mundo. Y Jesús vino y murió por ellos, y luego el Señor viene, nuestro Padre, y empieza, mira, este es el que yo quiero. Porque no he venido a llamar sanos, sino enfermos, para transformarlos, para cambiarlos y para que cuando ellos puedan ser transformados y grandes hombres o mujeres del cambio y que sean transformados, va a decir, la gloria y la honra se la llevo a mi Padre Celestial. Porque es lo que dice al final, para que nadie se jacte en su presencia. Si agarra a hermanos a Aristóteles, a los grandes eruditos, se para el cuello, ¿verdad? Si agarra a los ricos, hermanos, y a todos, pues bendecir a los ricos, ya están bendecidos, por lo menos en el aspecto económico.
Pero cuando Dios empieza a manifestar su poder, su grandeza, su misericordia sobre aquellos necios, los llena de sabiduría, a los débiles los hace fuertes, a los que son despreciados por la humanidad y llenos de pecado, entonces los hace santos. ¿Y cómo cambiaste? ¿Qué te pasó? Si antes no podías dejar el vicio y ahora vives sin él, ahora predicas diferente, vives diferente, hablas diferente. Bueno, hermanos, es que en el mensaje de la cruz hay un poder, el poder de Dios para la transformación. Amén. Y el apóstol Pablo, hermanos, termina diciendo en los versículos 30 y 31, mas por él, hablando de Jesús, estáis vosotros, hablando del Padre, perdón, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dios, hermanos, muestra en este precioso mensaje del Evangelio de la cruz su sabiduría. Muestra también, hermanos, su grande poder, porque la Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Te das cuenta que estos personajes, cualquier linaje, cualquier nación, cuando se cree en el mensaje, de allí emana un poder? Y el poder viene para la salvación. Dios justifica, declara inocente ante su tribunal de justicia a todo aquel que cree en Jesús. Dice que Jesucristo es para nosotros justificación, y es que somos inocentes por Jesús. Dice, hermanos, que Jesús es nuestro Redentor, somos salvos por Jesús, y dice que Cristo es nuestra santificación. Y si nosotros, hermanos, creemos este mensaje, la justicia de Dios se hace realmente efectiva en nuestras vidas. El mensaje debe de obedecerse. El mensaje debe de ser creído. Y el mensaje, hermanos, debe de ser recibido. Jesucristo lo dijo así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Este es el mensaje, hermano. El mensaje que predicaban los apóstoles. Si tú quisieras ver algunos de los que bautizó Pablo cuando él predicó este mensaje, uno es Gallo y otro es Cristo, y ahí están en el capítulo 1. Ahí están nombrados, hermanos, y dice: yo no recuerdo si alguno otro bauticé. Recuerda que ya también se estaba haciendo anciano, y un anciano, hermanos, ya va perdiendo la memoria. Y esto es algo, hermanos, que se predicaba en aquel tiempo y seguimos predicando nosotros en este tiempo. El mensaje de la cruz, ahí Dios muestra su sabiduría. Para los griegos es locura, para los judíos un tropiezo, pero para nosotros Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo, hermanos, es el Salvador. El poder de Dios puede ser solamente real en cada una de las personas, y no importa si eres necio, no importa si no fuiste a la escuela, no importa qué adicción o qué pecado tú tengas. En el mensaje del Evangelio, si tú lo crees y tú lo obedeces, el Cristo tiene el poder para transformarte, para cambiarte y para hacer que ese espíritu sea nuevo, el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza y la nueva vida la da Jesucristo cuando se cree y se obedece el Evangelio. Amén. Su justicia se derrama, y si hay alguien que quisiera en esta mañana venir a los pies de Jesús, habría que hacer
dos cosas antes. Una de ellas es creer que Él murió por nosotros. La segunda es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Bueno, y una más, que nos bauticemos para recibir el perdón de pecados y la salvación de nuestra alma de parte de Dios. Si hay alguien que quisiera entregar su vida a través de la obediencia al bautismo, en esta mañana le invitamos, vamos a ponernos de pie. Y este mensaje puede ser una realidad en tu vida.